Son las 5:36 de la tarde y bueno, ya nos toca presentar a nuestro último invitado, el doctor Percy Wamani. Él es nefrólogo y vamos a hablar acerca de las enfermedades del riñón en pacientes diabéticos, hipertensos y obesos. Claro, si usted está sufriendo pues de dolores fuertes en la parte baja de su espalda o quizás tiene problemas para orinar, un poco de sangrado también puede ser, tiene que saber que debe estar sufriendo quizás un tema en los riñones, ¿no, doctor? Muy buenas tardes. Sí, realmente las enfermedades del riñón son un conjunto de enfermedades que van a ser manifiestos cuando ya hay un daño muy importante. Y es por eso que la razón por la que venimos a esta entrevista es para poder enseñar a las personas que tienen algunas enfermedades que finalmente dañan al riñón con el tiempo y que no se dan cuenta de este avance hasta que ya el riñón está completamente avanzado, muy deteriorado y en el que da síntomas. ¿Qué tan complicado puede ser que seas un paciente diabético, ¿no? Y a la vez tenga complicaciones en el riñón, doctor? Bien, la diabetes es una enfermedad que ataca a todo el organismo. No solamente la glucosa al elevarse daña a los ojos, al cerebro, al corazón, sino que también daña al riñón. Se sabe que aproximadamente la cuarta parte de todos los diabéticos van a desarrollar una enfermedad renal a consecuencia de este cuadro de fondo, que se llama nefropatía diabética. Y que esta enfermedad se va a dar después de un promedio de 15 a 20 años de tener la enfermedad sin tratamiento o con tratamiento mal llevado, ¿no? Que finalmente va a deteriorar tanto que va a necesitar apoyo de diálisis o trasplante renal para que pueda restablecer completamente su calidad de vida. Vamos a hablar un poquito acerca de la función que cumple el riñón en el organismo. Bien, el riñón es un órgano que tiene por función, vamos en términos sencillos, limpiar la sangre de todas las toxinas que nosotros al momento de ingerir los alimentos, ¿no? Van a ingresar al organismo. Se va a digerir todo, lo bueno se va a utilizar y las células del organismo van a liberar desechos, ¿no? Una serie de toxinas que finalmente llegan por la sangre al riñón y este órgano es el que finalmente hace la depuración de una serie de sustancias. Nosotros medimos básicamente dos sustancias, ¿no? La urea y la creatinina. En realidad son más de 400 sustancias que se eliminan. Pero en el laboratorio solo tenemos dos, con las cuales nos damos cuenta si el riñón está funcionando bien o está funcionando mal, ¿no? Urea y creatinina. Ahora, el riñón no solamente limpia sustancias tóxicas, sino que también va a regular una serie de funciones que no son solo del riñón, ¿no? Que van en función, por ejemplo, a la parte ósea, va a liberar una hormona que se llama eritropoyetina, cuya función es madurar los glóbulos rojos y evitar que haya anemia en una persona. Incluso muchos pacientes que están con enfermedad renal primero hacen la anemia antes de otros síntomas, ¿no? Van a diversos médicos, nunca encuentran la causa de la anemia y finalmente nos damos cuenta que era una enfermedad renal, ¿no? Otra función del riñón es regular, por ejemplo, el calcio a nivel del organismo, porque dentro de este órgano se desarrolla, digamos, el control de la vitamina D. Y finalmente, ¿qué ocasiona esto? Que los huesos se descalcifiquen y en ocasiones vamos a tener pacientes que tienen hasta fracturas espontáneas, ¿no? Dolores de hueso inexplicables y que en realidad era pues por una enfermedad renal que estaba ahí y que no se dieron cuenta. Ahora, otras funciones del riñón también importantes es regular, por ejemplo, la cantidad de sodio, la cantidad de potasio y la cantidad de agua del organismo. Cuanto más líquido uno bebe, el riñón debe eliminar la mayor cantidad posible. Cuando ya tenemos enfermedad renal, este balance ya no se da y entonces el cuerpo empieza a retener líquidos y empezamos a observar los edemas, ¿no? Los hinchazones. El riñón cumple una serie de funciones, ¿no? Fundamentalmente la producción de la orina. La orina tiene características especiales, no debe tener mal olor, no debe tener un color digamos muy cargado, un color aparentemente color transparente, ¿no? Y debe de tener una frecuencia de emisión durante el día
unas 2 o 3 veces durante el día, ¿no? Y cuando cambia el ritmo y se hace por la noche, o cuando es muy frecuente, o cuando ya uno orina con ardor, picazón, o tiene incomodidades, hay que hacer fuerza para miccionar, cuando tenemos cambios de color, cambios de olor, ¿no? Ya nos están dando algunos síntomas renales que muchos de los pacientes no le dan importancia hasta que ya sea sumamente incómodo, ¿no? O sea, ya muy molestoso, y en el cual recién acuden a la consulta, a veces muy tarde. Perfecto, amigos, ya saben, pueden marcar nuestros teléfonos el 251-9422, 251-9422 o el 467-4499, 467-4499. Estamos con nuestro amigo el doctor Percy Wamani. Él es nefrólogo y estamos hablando acerca de las enfermedades del riñón en pacientes diabéticos. Doctor, ¿y esta enfermedad qué tan complicado puede llegar a pasar, ¿no? O sea, puede haber una pérdida quizás de los riñones en pacientes con diabetes. Sí, el organismo solo necesita la tercera parte de un riñón para funcionar sin ningún problema. El resto son 2 riñones. Estamos hablando que la tercera parte de uno. Entonces tenemos un riñón completo más 2 terceras partes de otro riñón que son una reserva, lo cual hace que la enfermedad renal puede ir avanzando y no se note pues ningún cambio, porque la parte que está como reserva va a enmascarar el avance de la enfermedad, y cuando ya sobrepasa la reserva funcional, recién empezamos a ver los síntomas. Y es por ello que cuando un paciente ya acude con manifestaciones renales, ya estamos pues con un paciente con un avance muy importante. La idea no es tener pacientes en esa condición, sino detectarlos en la etapa en la que todavía se puede evitar un incremento del daño, ¿no? Y aquí tengo que ser enfático en 2 enfermedades que son muy comunes, ¿no? Que vienen a ser la diabetes y la hipertensión arterial. Son las 2 principales causas por las cuales los pacientes llegan a diálisis, ¿no? Hoy tenemos cerca de 10.000 a 12.000 pacientes en diálisis, ¿no? Y tenemos, según las estadísticas, un promedio de 300.000 pacientes que ya tienen un daño renal y que están yendo a tener en un futuro cercano el ingreso a diálisis. Es una cifra muy enorme de pacientes, y la mayoría de ellos son diabéticos, son hipertensos, que actualmente no hacen síntomas, pero que su riñón ya está dañado, y que si podemos detectarlos a tiempo, podríamos realmente frenar o enlentecer el avance del daño renal, y con ello pues darle una mejor calidad de vida y evitar que entren incluso a diálisis. Pero para esto necesitamos evaluar a los pacientes. Yo a veces discrepo con muchos colegas del área de endocrinología, que son los que ven a los diabéticos, los cardiólogos que ven a los hipertensos, quienes también los médicos internistas, que son otro grupo que ve a estos pacientes, los geriatras, que son los adultos mayores, que generalmente también ya llegan con muchos años con otras enfermedades, que piden controles de urea creatinina, como le mencioné al inicio, pero cuando lo ven normales, ¿no? No nos consultan a los nefrólogos, y en realidad pues eso está enmascarado. Ver un resultado normal de urea creatinina no significa que el riñón esté sano, ¿no? Y más aún si tienes enfermedades que dañan al riñón. ¿Por qué? Porque esos solamente van a estar alterados cuando ya hay un daño importante. Entonces yo llamo a la conciencia a los colegas médicos de estas especialidades, para que, teniendo un paciente con diabetes, con hipertensión arterial o un paciente obeso, deben tener de todas maneras un control con un nefrólogo, para que uno pueda saber en qué condición está y poder intervenir si es necesario, ¿no? Y a los pacientes también. Sucede que los pacientes solamente se controlan pues la parte de la diabetes, ¿no? Y no ven las complicaciones que van a llegar con el tiempo. Y es una tristeza encontrarte con pacientes en consultorio cuando tú le vas a indicar que entren a diálisis, ¿no? Muchos de ellos se deprimen, muchos otros pacientes niegan a la terapia, no quieren recibirla porque tienen ideas de que la hemodiálisis les va a traer complicaciones en su vida, que ya prácticamente el final de su existencia, que ya se va a terminar, que ya no hay más por hacer, y en realidad las cosas no son así. Mucho ha cambiado la ciencia en los últimos años, y la hemodiálisis realmente ya logra devolver al paciente a su condición previa, obviamente con algunos cuidados que tiene que tener y seguir una rutina diferente ya con la enfermedad establecida, pero finalmente pueden vivir bien.
tenemos pacientes 20 años, 30 años en hemodiálisis, ¿no? Esperando un trasplante. Si es que se hace el trasplante en buena hora, porque un trasplante evita que el paciente entre a los ciclos interdiarios de hemodiálisis y prácticamente rehace su vida normal. Pero en el Perú todavía el tema del trasplante es muy delicado, tenemos muy pocos pacientes, se hacen algo de 20 a 30 trasplantes al mes. Para la cantidad de pacientes que tenemos, que le comento que son más de 12.000 pacientes, deberíamos trasplantarlos a todos, pero esto no se da, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Lo que requerimos es que los pacientes que tienen diabetes, hipertensión arterial o que están con obesidad consulten a los nefrólogos para una evaluación de la función renal y así detectarlos a tiempo. Ok, amigos, ya saben, pueden marcar nuestros teléfonos el 251-9422 o el 467-4499. Estamos con nuestro amigo el doctor Percy Wamani Quispe, aquí en Exitosa, por la frecuencia 95.5 FM, hablando acerca de las enfermedades del riñón en pacientes diabéticos, hipertensos y obesos. Marquen nuestros teléfonos para resolver todas sus consultas. Tenemos una llamada. Aló, buenas tardes, Radio Exitosa. Por favor, Radio Exitosa. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cuál es su consulta? Aló, señor, muy buenas tardes. Radio Exitosa, por favor. Sí, lo estamos escuchando. ¿Cuál es su consulta? Aló. Le escuchamos. Señor, muy buenas tardes, por favorcito. Sí. Díganos, señora, ¿cuál es su consulta? Mi consulta, señor, por favor. Tengo mi hijo que tiene 36 años y sus orines son bien cargados y aparte apesta y hace sarro en las basenicas, de bastante sarro. Y yo le he llevado al doctor, le he inducido para que vaya y le han hecho exámenes de orines, es más, le han visto por dentro la cantidad de orines, pero dicen que no tiene nada, señor. Yo estoy escuchando su programa. Realmente ha sido un milagro que haya entrado mi llamada, señor, para consultar, señor. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Por qué los análisis salen? No hay nada, dicen ellos, señor. Vaya a su casa nomás, pero inclusive le he dicho al urólogo, le he dicho, señor, por favor, ¿por qué sale sarro en la basenica? Mi esposo tiene 65 años y no hace sarro en su basenica. Y eso me preocupa muchísimo. Él dice, si el urólogo dice que estoy bien, mamá, me dice. Claro, vamos a entonces resolver su consulta ahora, gracias a nuestro amigo el doctor Percy Wamani. Bien, yo creo que hay un pequeño detalle, ¿no?, hay que tener en cuenta. El urólogo es un especialista que trabaja para poder restablecer el flujo urinario, ¿no?, que no haya obstrucciones, ¿no? Interviene sobre tumores, interviene sobre enfermedades de la próstata, ¿no?, de la vejiga, pero no evalúa la función del riñón, ¿no? Entonces, muchos de los urólogos no tienen nada que hacer con enfermedades del riñón porque ellos lo que ven es toda la vía urinaria y la parte quirúrgica. Entonces, obviamente, un cirujano de las vías urinarias no va a encontrar alteraciones de la función renal. Lo que nos está hablando la señora son enfermedades del riñón. Lo más probable es que está formando cálculos renales. Obviamente son cálculos muy pequeños que pueden pasar, no le dan mayor molestia al paciente. Creo que es la única condición en la cual vamos a hablar de dolor en la cintura, ¿no?, en la parte baja de la cintura, que es por responsabilidad del riñón. No hay otra causa por la cual pueda haber dolor del riñón, ¿no? Si no hay dolor y está eliminando orina cargada, orina con mal olor, es muy probable que también haya una infección urinaria ahí, ¿no? Entonces, es muy probable que tenga dos cosas, un cálculo renal más una infección urinaria. Habría que repetir los exámenes, habría que evaluarlo pues puntualmente, ¿no? Y ver desde la parte renal si hay pérdida de proteínas, si hay pérdida de sangre, otras características, incluso evaluarla a través de una ecografía, ver el riñón, qué forma tiene. En algunos casos pedimos radiografías para ver si hay cálculos en la vía urinaria que nos permita diferenciar con otros cuadros. Entonces, yo pienso que en este caso es necesario la evaluación con un nefrólogo.
Claro, es importante la evaluación y también, por ejemplo, las ecografías que usted dice para ver si el paciente puede presentar algún tipo de piedras, cálculos, ¿no?, en los riñones, o quizás otra patología. Pero también el Perú es tan sagrado, estimado doctor, que tiene sus productos naturales al alcance del bolsillo. Tú vas al mercadito y te compras tu chancapiedra, tu cole de caballo, ¿no?, tu agüita, que son efectivos, porque yo también sufro de todo. Cada vez que viene un invitado y hablamos de un tema, siempre le cuento mi experiencia. También sufro de cálculos renales y cuando ya me viene ese dolorcito de espalda, porque uno sabe cuando ya se va a venir el parto, por decirlo así, entonces comienzo a tomar los síntomas, comienzo a tomar pues mis aguas y mi colita de caballo. ¿Y usted qué recomendaciones nos puede dar también? Con respecto al uso de hierbas medicinales, la mayoría de ellos son antiinflamatorios, ¿no? Y como antiinflamatorios tienen un efecto positivo, pero definitivamente un paciente que ya forma cálculos renales no lo va a curar. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Puede calmar, mejorar los síntomas. Incluso, en realidad, nosotros indicamos a un paciente que forma cálculos que tome más líquido, con la finalidad de que pueda facilitar la eliminación de los cálculos. Entonces, cuando toman estas hierbas antiinflamatorias, lo que hacen es tomar también más líquido, ¿no? Y aparte se hacen dos cosas, ¿no? El efecto antiinflamatorio y también la cantidad de líquido. Entonces, con esas prácticamente vemos mejoría en el paciente, pero no lo curamos. Entonces, un paciente que ya forma cálculos lo forma toda la vida. Pero hay una buena noticia, que los cálculos se forman por la alimentación inadecuada que uno desarrolla. Entonces, si uno no logra detectar un cálculo, lo estudiamos bioquímicamente, podemos determinar qué alimentos son responsables de la formación del cálculo. Y por lo tanto, hace dieta de esos alimentos, ¿no? Y prácticamente el cálculo desaparece, ya no se forma. Entonces, un tratamiento global de una litiasis renal, de un cálculo renal, no solamente es darle medicamentos para que no forme el cálculo, no solamente darle medicamentos para prevenir la formación de un cálculo, sino también es manejar la dieta del paciente. Tengo justo una pregunta acá por las redes, doctor, acerca de un paciente que tiene un sangrado urinario, es una mujer, y ella ha consumido el día de ayer beterraga y le relaciona el tema del color rojizo de su orina con la beterraga. ¿Esto es cierto? ¿Es un mito? ¿O quizás de repente pueda presentar algún tipo de problema mayor? Bueno, eso sí es verdad, ¿no? Lo que pasa es que el riñón elimina pues las sustancias que han ingresado por la alimentación a la sangre. Entonces, cuando uno come alimentos muy pigmentados, ¿no?, llegan a la sangre y son eliminados por el riñón. Entonces, si hay esa coincidencia... Porque no tiene dolor, no tiene nada... Exactamente, si ha habido ingesta de alimentos o incluso medicamentos, ¿no?, que tienen una cantidad de color interesante, ¿no?, van a ser eliminados y la orina también va a cambiar ese aspecto, esa coloración. Pero eso debe ser algo puntual. Si ya se repite sin haber ingerido esos alimentos, sin haber tomado medicamentos que tiñen la orina y aparecen en forma ocasional, a pesar de que no hay síntomas de dolor ni de otra característica, eso ya nos tiene que llamar a la evaluación del riñón. Nosotros llamamos microhematuria cuando son sangrados mínimos, poca cantidad, y macrohematuria cuando ya el sangrado es abundante. Es como cuando usted ha lavado la carne y sale una coloración vinosa, o incluso en los casos más severos en los que ya sale como si fuera la Coca-Cola, ¿no?, ya más notorio. Eso es una macrohematuria. Pero los casos que son microhematuria, ¿no?, nos llaman la atención porque esos casos se tratan de enfermedades muchas veces ya congénitas, con la que ya el paciente nació y que con el tiempo recién hacen los síntomas. Y una de las formas es esa, sangrando. Entonces, si tú tienes un cambio de coloración de orina y no hay ningún síntoma, entonces es necesario evaluar y descartar estas enfermedades. Claro, entonces es muy probable que a raíz de la alimentación, la comida, pueda cambiar el color rojizo y bueno, esta persona se haya asustado, ¿no? Claro, es muy probable, ¿no? Ahora, ¿qué tiempo más o menos se estima? Si yo, por ejemplo, consumí el día de hoy pues mi beterraga, mi juguito, me pasé, al día siguiente pues tengo la reacción del cambio de orina, ¿por cuántos días más? No, eso debe ser una vez, 2 veces. Un día. Un día nada más. En un día, pues, ahora, claro. Si esto continúa, significa que probablemente sí pueda tener... Ya es otra cosa, claro, ya podría haber una enfermedad renal de fondo, como digo. ¿Qué examen tendría que hacerse en este caso? Ya, en estos exámenes, primero un examen de orina para buscar algunas alteraciones de proteínas, buscar sangre, y luego, según el caso,
podríamos llegar hasta hacer una biopsia renal, ¿no? En la que se determina, porque estos son síntomas, son signos, pero son muchas enfermedades que están involucradas, no es uno solo, ¿no? Y entonces hay que hacer una biopsia para definir exactamente cuál es la causa, ¿no? Y así darle un tratamiento específico. ¿Podría también deberse a los cálculos renales? ¿Te puede originar sangrado? Claro, es una de las causas de sangrado, ¿no? La coloración roja de la orina se debe muchas veces a cálculos renales, ¿no? Pero tiene que ser cálculos de tamaños mayores a medio centímetro, ¿no? Que son los que raspan y duelen un montón. Cuando los cálculos son más grandes, ya no pasan, causan obstrucción y ahí viene el problema. Si hay obstrucción y la orina no puede pasar, entonces el riñón que está comprometido puede perderse completamente. Bueno, estimada Berta Lazo, ya tienes tu consulta resuelta acá con nuestro amigo el doctor Percy Huamaní, quien es especialista, el nefrólogo, y a comer menos cosas rojas, pues tan rojas, ¿no? Para que no te asustes. Así es. Menos beterraga, menos beterraga. Bueno, vamos a continuar con las llamadas. A ver, marquen nuestros teléfonos, el 251-9422, 251-9422 o el 467-4499, 467-4499. Sigan por favor con Radio Exitosa por la frecuencia 95.5 FM, porque ya llegó nuestro amigo Jaime, como siempre él llega una hora antes al programa puntual, ya está aquí enterándose también acerca de los temas médicos. Aló, buenas tardes, Radio Exitosa. Buenas tardes, se habla Jaime. Jaime, mucho gusto. Sí. Quería hacer una consulta al doctor nefrólogo. Sí, le escuchamos. ¿Te escuchamos? Sí, aló, sí te escuchamos, a ver. Tengo a mi madre que tiene 73 años de edad. ¿Y cómo se llama? Y ella está ahorita con 6.4 de hemoglobina. Es diabética y tiene problemas con el riñón. Y como se llama, si quisiera hacer una consulta al doctor, ¿cómo podría ayudarla? Porque le hemos llevado al doctor de hematología, al doctor del cardiólogo, y está bien, porque tiene dolores intensos en el pecho. Bien, yo entiendo que ya por los síntomas que nos estás contando, tu mamá ya tiene una insuficiencia renal mínimo estadio 3. Cuando nosotros vemos la enfermedad renal tenemos 5 estadios, ¿no? Leve, estadio 1, estadio 2 ya moderado, estadio 3, 4 son ya más avanzados, y el estadio 5 ya es un daño completo del riñón, de tal manera que en el estadio 5 ya tiene que estar en hemodiálisis. A partir del estadio 3, la mayoría de los pacientes hacen ya anemia como una de las primeras manifestaciones. Entonces, si ella tiene diabetes, y si fuera todo concordar a los exámenes que nos comentas, yo te diría que tu mamá ya está en estadio 3 o incluso estadio 4 de la enfermedad renal. Habría que evaluar nuevamente, valorar la depuración de creatinina, evaluar la urea, ¿no? Y evaluar nuevamente la orina y una ecografía renal, y con eso definir exactamente en qué grado de daño ya está. Si está con anemia, hay que darle tratamiento a la anemia, y para esto se le tiene que colocar hierro, si es que le faltara, y luego colocarle también la hormona eritropoyetina, que se coloca en la parte subcutánea para que pueda levantar. No hay una alimentación que le va a ayudar, no hay otro método para que levante la hemoglobina. O sea, la anemia va a continuar si no recibe eritropoyetina. Entonces ya estos pacientes que tienen este grado de compromiso renal ya van a depender de la eritropoyetina en forma de por vida, porque si no lo recibe vuelven a recaer y recaer, y entonces la anemia es lo que le da mayor daño al paciente, ¿no? Porque no tiene ganas para hacer las cosas, se cansa rápido, tiende a estar con mucho sueño, no puede caminar, se agota rapidísimo, no puede hacer ejercicios, se postran, se deprimen, y eso es lo que al final el paciente hace que deteriore más rápido, ¿no? Avance más rápido porque no se alimenta, no consume bien las cosas, ¿no? Entonces yo creo que habría que evaluarla bien puntualmente, pero sí ya con los síntomas que nos da, estamos hablando ya de un estadio creo ya avanzado de la enfermedad renal. Doctor Percy Huamaní, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Algún teléfono, por favor, para que sus pacientes puedan ubicarlo?
Bueno, yo tengo mi consultorio en la avenida Arenales, a media cuadra del Hospital de Valiati, ¿no? Avenida Arenales 1579, y el teléfono al cual pueden llamar es el 943-861-994.